Shabbat Shalom. Empezamos hoy, empezamos temprano, a partir de ahora que ya viene la fecha donde el Shabbat arranca más temprano, así que empezaremos a partir de las 19 horas todos los viernes, acompañándolos, compartiendo un poco acerca de la palabra del Señor, haciéndolo en el día que corresponde a la luz de las Escrituras y a la luz de ser hijos de Adonai y del Creador. Como siempre arrancamos con un salmo de David, en este caso, el Salmo 132. Dice así: Poema de las Ascensiones. Recuerda a Adonai y a David toda su aflicción. De cómo juró al Eterno y prometió al Poderoso de Jacob. Si entrare a la tienda de mi casa, si subiere sobre el lecho tendido para mí, no daré sueño a mis ojos, ni haré dormitar mis párpados. Hasta que encuentre un lugar para Adonai, una morada para el fuerte de Jacob. He aquí que lo hemos oído en Éfrata, lo hallamos en los campos de Yahar. Vendremos a sus moradas, nos postraremos al taburete de sus pies. Levántate, oh Eterno, ante tu morada, tú y el arca de tu promesa. Tus sacerdotes vestirán justicia y tus devotos cantarán con júbilo. Por tu siervo David, no apartes tu rostro de tu ungido. Juró Adonai a David una verdad: no se retractará de ella, del fruto de tu vientre colocará en el trono de ti. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, también tus hijos se sentarán para siempre sobre tu trono. Pues eligió Adonai a Sion, la eligió como morada para él. Esta es mi morada para siempre, aquí habitaré porque así lo he querido. Su alimento bendeciré abundantemente, a sus necesitados saciaré con pan. A sus sacerdotes también los vestiré con salvación y sus fieles cantarán de alegría. Allí haré brotar el orgullo para David, prepararé una luz para mi ungido. A sus enemigos vestiré de vergüenza y sobre él brillará su corona. Amén. Ahí tenemos. Bueno, buen Shabbat para todos. Adonai los bendiga. Estamos en Shabbat de Purim, la fiesta que celebra el pueblo de Israel y que nosotros también recordamos porque está en la Biblia, en el libro de Esther, ¿no? Y que es una fecha importante y que hoy vamos a hablar acerca de ello. Y más que nada, justo enlazado con la parashá de esta semana, nos toca la parashá de que Moisés ve al pueblo de Israel construir un becerro de oro y tiene que interceder a Dios para que Dios no destruya al pueblo. En el caso de Mardoqueo y Esther, Mardoqueo tiene que interceder ante Esther para que ésta interceda también ante el rey, de forma de que el pueblo de Israel no sea aniquilado de manos del plan maléfico que tenía Amán, ¿no?, contra el pueblo de Dios, contra el pueblo bendito de Israel. Eso vamos a estar compartiendo dentro de un rato ahora. Les quiero agradecer a todos los que nos están siguiendo, a los que nos mandan saludos, Shabbat Shalom para todos, y vamos a adorar un poco al Señor. Sabiendo que se acerca tu venida, donde el sol
compartir parte de la parashá de la semana y también vamos a hablar acerca de la fiesta de Purim, que se celebra todos los 14 y 15 de Adar al anochecer, ¿no? Y que hoy estamos en dicha fiesta. Mucha controversia siempre hay del lado cristiano, del lado judío, del lado de los que son mesiánicos y así, ¿viste? De que si es una fiesta que se puede celebrar, que si no, si esto, lo otro. La fiesta de Purim se encuentra en la Torá, en el Tanaj, ¿no? En la Biblia hebrea, en la Biblia católica, en la Biblia evangélica, en la Biblia de los Testigos de Jehová. En cualquier versión encontramos el libro de Esther y la fiesta bíblica de Purim, ¿no? No es una fiesta dada por Dios, es una fiesta que Mardoqueo decidió que cada año se celebre, ¿no? En los 14 y 15 de Adar, la fiesta de Purim en recordación de aquellos que quisieron tentar o atacar al pueblo de Israel. Después hay un montón de costumbres y celebridades que podemos estar de acuerdo o no. Sabemos que Israel en la fiesta de Purim aprovechan para ponerse disfraces y hacerlo una especie como de carnaval para ellos, ¿no? Pero está en nosotros recordar lo que es bíblicamente la festividad y lo que pasó, y eso no tiene nada de malo, ¿no? Y habiendo tantas fiestas que no están en la Biblia y se celebran, me parece a veces un poco tonto cuando nos ponemos del lado de ese de ser medio religiosos y decir, no, esto no es porque va así, para acá, para allá o para el otro lado. Compartiendo un poco la parashá que tocaba este día, abarca el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 34-35. El Señor manda a hacer la restauración del altar, ¿no? Perdón, purificación del altar, no restauración, no pasa nada todavía, no, purificación del altar y santuario, y manda a Aarón y a su descendencia que se encarguen de hacer todo eso prolijo, ¿no? Pero va a pasar que Moisés va a subir al monte de Sinaí a hablar con el Señor y va a tardar un par de días en bajar. 40 días y 40 noches estuvo Moisés con el Señor. Y el pueblo se iba a descontrolar un poco. Entonces leemos en Éxodo 32, versículo 1, de la parashá Ki-Tzitzá, que dice: vio el pueblo que se demoraba Moisés, para bajar del monte. Entonces se congregó el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un ídolo que vaya delante nuestro, porque de este Moisés, el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos que fue de él. Entonces les contestó Aarón: quiten los zarcillos de oro que están en sus orejas, los de sus mujeres, sus hijos, sus hijas, y tráiganlos a mí. Se quitó todo el pueblo los zarcillos de oro que estaban en sus orejas, los trajeron a Aarón. Él tomó de manos de ellos, lo formó como un buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron la gentuza: este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Vio a Aarón, construyó un altar delante de él, pregonó a Aarón y dijo: fiesta para el Señor mañana. Madrugaron al otro día, ofrecieron holocaustos, acercaron sacrificios pacíficos, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantaron para festejar. Todo mal. Recordemos que Dios había sacado a Israel de mano poderosa, les había hecho la aclaración y les había hablado con voz fuerte y ellos escucharon que el Señor tenía 10 mandamientos hasta ese momento, ¿no? Que era amar a Dios por sobre todo el corazón, amar por sobre todas las cosas, no dirás el nombre de Dios en vano, guardar el Shabbat, honrar a tu padre y a tu madre. Y dentro de esas ordenanzas, de que vienen después todas las del prójimo, primero estaban de amar a Dios con todo el corazón y no ir a otros dioses. Y la advertencia de Dios es decir: no vayan a otras naciones, no se acerquen a otras, no sean como otras naciones. Entonces, Dios, en este caso, deja que el pueblo cometa esta equivocación, pero la intención y la maldad parte del pueblo, ¿no? Que cambia todo lo bueno quizás que venían haciendo hasta ese momento, porque cuando escucharon la voz de Dios, le dijeron a Moisés: escucha tú a Dios y tú no dices lo que tienes que decir porque no queremos morir, tenemos temor.
esa voz potente, poderosa, de que muramos desde la presencia de Dios. Entonces todo lo bueno que habían hecho hasta ese momento se vuelve a caer. Y el pueblo toma una decisión errónea. ¿Por qué? Porque no tenían a su líder en ese momento, que era Moisés, y que había ido al monte Sinaí. Está bien, uno puede entender esa situación de estar 40 días y no sabemos qué le pasó a Moisés. Quizás se murió, quizás no baja más, ¿y qué hacemos? Pero toma una decisión totalmente incorrecta. Y también tenemos que entender que venían de una cultura egipcia, llena de dioses. También por esto quiero imaginarme que Aarón toma la decisión de hacer un becerro de oro, y él lo sabía hacer porque había estado en Egipto trabajando con quizás haciendo, construyendo dioses o creando cosas de fundición. Porque si no, no entiendo la reacción de Aarón. Está bien, se te presenta todo el pueblo, millones de almas que de repente dicen que quieren, seguro que te están llamando, me parece, si querés atender, no hay problema. Millones de almas que vienen y de repente te dicen, construyenos un becerro para que nosotros lo adoremos. Y bueno, hay que tener la valentía para decir, no, Dios no prueba eso, Dios no quiere eso, como lo hubiera hecho Moisés. Pero Aarón no lo pudo hacer. Se ve que terminó lo que podía hacer el pueblo y dijo, bueno, hasta que venga Moisés, trato de zafar de alguna manera. Los dejo que celebren esta fiesta, que lo hagan de manera descontrolada, que esto y otro, y después dijo, mañana será fiesta para el Señor. No podemos borrar con el codo, ¿no?, lo que hacemos con las manos. Está el verso dicho, ¿no? No se puede. Y delante del Señor fue un pecado grave. Pero al otro día, el pueblo siguió festejando a la fiesta, a ese becerro. No hizo fiesta para el Señor. No es que se arrepintieron en su corazón y dijeron, no, vamos a cambiar. Y esto nos habla que cuando un líder no está delante del pueblo, el pueblo puede cometer errores si se deja mal influenciar por aquellas personas que tienen o están inclinadas hacia el mal. Entonces, Dios le avisa a Moisés que el pueblo se estaba descontrolando. No sabemos cuántos días iba a estar Moisés con Dios si esto no pasara, porque acá estamos leyendo que Dios le avisa y le dice, anda. O sea, no había intención quizás ni de Moisés ni de Dios de bajar. Tuvo que bajar de urgencia, de emergencia. Y le dice Dios que iba a destruir al pueblo. Entonces acá vemos, como decía al principio, que Moisés intercede por el pecado y la maldad del pueblo. Y con esto lo enlazo a la historia de Mardoqueo, Esther, que interceden no solamente a Dios, sino ante las autoridades para que el pueblo no fuera, en este caso, no se cometiera maldad sobre el pueblo. En este caso, la maldad la había hecho el pueblo. Y Moisés pide intercesión a Dios. Cuando Moisés intercede ante Dios, Dios escucha y calma su ira de hacerle mal. Pero le ordena que baje. Entonces Moisés, descendiendo, se encuentra con Josué. ¿Qué estaba haciendo Joshua? Su nombre en hebreo. Tuvo 40 días en una parte que no estaba ni con el pueblo ni con Moisés, esperando que bajara el líder, ¿no?, que bajara Moisés, y estuvo ahí los 40 días y no se percató de lo que estaba haciendo el pueblo, pero escuchó voces de grito y de júbilo. Dice, hay sonido de batalla en el campamento, le dice a Moisés. Moisés, que venía de la presencia de Dios, que venía sabiendo lo que pasaba, dijo, no es voces de campamento ni de gritería, es que están descontrolados y haciendo lo que quisieran. Bajó, lo vio el becerro de oro, lo tiró, lo desparramó y se enojó realmente contra el pueblo de Israel. Pero cometió en su ira, como a veces puede pasar, que cuando las personas no son buenas delante del Señor, cometen errores, nos hacen también a nosotros en el enojo cometer errores. Y Moisés, con las 2 tablas que tenía escritas por el dedo de Dios, que eran los 10 mandamientos del Señor, y vemos la importancia de Dios con sus 10 mandamientos, más allá de todos los consejos que nos da, tiene un trato especial con esos 10 mandamientos. Dentro de esos 10 mandamientos está honrar el sábado, honrar a los padres, no matar, no adulterar. Bueno, esos mandamientos estaban escritos con su propio dedo y en tablillas. Y Moisés los dejó caer
o los tiró. No sabemos bien porque hay traducciones que dicen que lo dejó caer y los tiró. La cuestión es que después viene la orden de Dios que construya las tablas que tú rompiste, que dicen, ¿no? Cuando después tiene que construir y hacerlo con los dedos de Moisés y van a quedar en el arca de la alianza metidas, ¿no? Las dos tablas con los 10 mandamientos. Pero acá vemos que Moisés se enoja, tira las tablas, le pregunta a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para cometer semejante pecado? ¿No? ¿Qué le había hecho el pueblo a Aarón? Y quizás no podemos entender la actitud de Aarón, siendo que había sido elegido sacerdote, solo por lo que dije anteriormente, que quizás la costumbre egipcia lo pervirtió, o el tema del miedo a que la gente le hiciera algo, que les permitió como un padre cuando a veces el hijo es malcriado hacer alguna cosita porque si no va a llorar más, o va a patalear más, o va a lloriquear un poco más. Entonces para que no hicieran eso, les hago un becerro de oro para que estén tranquilos. Y cometió un pecado grave. Cuenta la Torá después que Moisés le separó a la tribu de Leví, separaron unos hombres, dijo quién está con Dios, quién no, se separaron, los que no quisieron estar con Dios fueron aniquilados. Eran otros tiempos, ¿no? Y en todos los lugares del mundo se cometían también cosas sangrientas con respecto a las guerras, a las decisiones de los reyes y todas esas cosas. Entonces, no nos tienen por qué asustar esas decisiones, sino que fueron cosas del momento y de los tiempos que corrían. Después de eso, Moisés decide interceder nuevamente por el pueblo. En el capítulo 30, en el versículo 30, perdón, en el capítulo 32, que dice, sucedió al día siguiente, que dijo Moisés al pueblo, ustedes han cometido un grave pecado, pero ahora subirá el Señor, quizás podrá expiar por su pecado. Regresó Moisés al Eterno y dijo, por favor, he pecado, este pueblo un pecado grave, pero su pecado no perdonas. Bórrame, lo ruego, de tu libro que has escrito. Una locura de Moisés, ¿no? El Señor, si tú no perdonas a este pueblo, bórrame de tu libro, el libro que has escrito, el libro que Dios tiene los nombres de aquellos que van a ser salvos, y lo que no esté escrito en ese libro pasará la eternidad en otro lado distinto al que Dios tiene preparado para aquellos que sean sus hijos, para quienes lo amen y para aquellos que guarden o tengan en su corazón guardar sus mandamientos y sus ordenanzas, ¿no? De ese libro le pide Moisés que lo borre. Y Dios le contesta que dice, quien haya pecado contra mí, a ese borraré de mi libro, dice Dios, ¿no? Y ahora, anda, conduce al pueblo hacia donde te he hablado, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día que castigue, tomaré en cuenta sobre ellos su pecado. Es claro el Señor. Le dice a Moisés, a ti no te borraré, tú no has pecado contra mí. Al que pecara contra mí, a ese borraré del libro de la vida. ¿No? Ahora ve al pueblo, y yo tendré en cuenta cada uno lo que haya hecho, en el día del juicio final, como lo sabemos y conocemos, lo que va a pasar con el alma de cada uno. Y estamos en este Shabbat especial, que es la fiesta de Purim, una celebración para el pueblo de Israel, y que nosotros podemos recordar y está en el libro de Esther, Magilat Esther, ¿no? Donde se abre el libro, el rollo escrito, ¿no? Y se lee en esta fiesta lo que sucedió. Y recordando un poco lo que pasó en Purim, el rey Asuero, que era el rey de Persia, y ahí muchos desterrados del pueblo de Israel se encontraban viviendo en la ciudad de Susa, junto a los persas, hace un banquete y manda a llamar a la reina Basti. Para ese tiempo, y como veía en un video hoy acerca del Purim, era como el feminismo ahora, ¿no? Una revolucionaria. No quiso ir ante la presencia del rey. La llamó al rey y no fue, ¿no? Se rebeló ante lo que el rey le imponía. Esto provocó que los que aconsejaban al rey dijeran, si las mujeres, ¿no? En ese tiempo, donde la sociedad era un poco más, ¿cómo decirlo? Consciente con los hombres, ¿no? Los hombres manejaban las cosas y las mujeres estaban ahí.
Pero más allá de todo eso, en esos tiempos podemos ver, por ejemplo, en la palabra de Dios, mujeres destacadas, o como por ejemplo esto que estamos hablando en un libro que se llama Esther, en una época, 400, 500 años antes de la llegada de Jesús, que se le llama el libro Esther, y se habla de Esther, y se habla también así de muchas mujeres en la Biblia. Entonces, la Biblia no es un libro machista, pero la sociedad en esa época quizás sí era. Entonces, los hombres dijeron, si tú permites esto, se va a tomar como una afrenta hacia todos los hombres, y todas las mujeres lo van a querer hacer y van a desobedecer a los maridos. Entonces el rey no llamó más a la presencia de Vasti y terminó con su vida, ¿no? Entonces, cuando pasó el tiempo y el rey quiso estar de nuevo con Vasti, o recordó a Vasti, no tenía reina, por ende, también esto que aconsejaron de esa manera, le aconsejaron que buscara mujeres vírgenes jóvenes de la ciudad de Susa y que las llevaran cautivas y él eligiera entre esas mujeres quién iba a ser la futura reina. Entre eso estaba Esther, que no se llamaba Esther, sino Hadasa, era su nombre hebreo, que habían fallecido sus padres y que lo cuidaba su tío, que era Mardoqueo. Cuando los oficiales se van a llevar a Esther, Mardoqueo le dice a Esther, que en ese momento se llamaba Hadasa, que cambiara su nombre a Esther para que no se conociera y no se supiera que ella era judía. ¿No? Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, descendiente de la familia de Saúl. Y acá vemos en el título que en la palabra que dice que se habla acerca de los judíos no siendo exactamente de la tribu de Judá. Recordemos que cuando se separa Israel, igual parte de la tribu de Benjamín y creo que si no me equivoco de Efraín, pasaron al territorio de Judá. Entonces se identificó a Mardoqueo como judío. Entonces, entre todas las princesas que había, el rey se enamora de Esther y se casa con ella. Pasa un tiempo y unos eunucos quieren hacer una matanza al rey, ¿no? Por una cosa que tenían, no se cuenta bien el caso que era lo que pasaba, pero tenían una ira con un rey y lo querían exterminar, pero escucha el plan maléfico que tenía de Bigtán y Teres, Mardoqueo. Avisa a Esther, Esther le avisa al rey y pueden encarcelar a Bigtán y Teres y salva Mardoqueo, en este caso, a el rey Asuero. Vuelve a pasar el tiempo y el rey decide poner un nuevo consejero. Y aquel que el pueblo de Israel no quiere nombrar, que es Amán, pasa a ser, el agageo, pasa a ser el consejero más importante del rey Asuero. ¿Y qué es lo que pasa justamente? El agageo, tenía un odio profundo hacia los judíos y sobre todo hacia el Mardoqueo, porque él, como era príncipe, y como era uno de los más importantes en Persia, él quería pasar y que se arrodillaran. Y como Mardoqueo no lo hacía, sino que se arrodillaba a su Dios, le tomó envidia, le tomó recelo y se puso mal y feroz contra el pueblo de Israel. Y esta historia se repite durante siglos y siglos y siglos y siglos, ¿no? Los enemigos de Israel y los aquellos que ven algo diferente en el pueblo de Dios y se encasillan con enojo y con maldad hacia el pueblo de Israel. Entonces planifica todo un plan maléfico para exterminar al pueblo de Israel y sobre todo de ellos a Mardoqueo. Incluso en su casa construye un lugar para que lo cuelguen y lo ahorquen a Mardoqueo. Recordemos que este Amán era agageo, descendiente del rey Agag, aquellos que eran de la tribu del país del pueblo de Amalek. Amalek era aquello que Dios había mandado a destruir a todos, al rey Saúl, y que Saúl dejó libre a su rey, que era Agag, no lo quiso matar y dejó vivos a algunos del pueblo, y había tenido la orden de Dios de exterminarlo, pero no lo hizo Saúl. Después vino Samuel, mató al rey, si recordamos la historia en el libro de Samuel. Bueno, de esos descendientes aparece Amán en el mismo lugar donde estaban los judíos, pero tenía un cargo mucho más importante, ¿no?
Era tanto el odio de este hombre que planeó un plan para que en tal fecha se extermine un pueblo, y no le dice qué pueblo el rey, medio que utiliza la astucia y el engaño como hace el enemigo, ¿no? Y le dice que hay un pueblo que siempre se rebela contra los reyes, no quieren seguir los dioses, que debe ser exterminado. Azú lo firma, pone su sello y él lo sale a distribuir a todo el pueblo. Cuando Mardoqueo se entera de esta noticia, y entrelazándolo con lo que hace Moisés, que intercede, se pone en la puerta del palacio, se tira cenizas, empieza a llorar, ¿no? Para que lo escucharan y lo vieran. Y Esther se entera de esta situación y lo manda a llamar, pero Mardoqueo no quiere ir ante Esther. Eso le llama mucho más la atención a la reina, que no podía verse con otro hombre fuera de la ciudad. Entonces manda a preguntar qué es lo que pasa. Mardoqueo y se encuentra. Mardoqueo le cuenta lo que va a suceder. Y Esther dice hace mucho tiempo, porque había pasado un tiempo, que el rey no me llama a su presencia. Y en ese momento, cuando el rey, sucediendo lo que le había pasado a Basti, ¿no? Una mujer se presentaba delante del rey, había un cetro donde el rey, si lo bajaba, estaba todo bien, y si no, le mandaba a matar, ¿no? Entonces no cualquiera podía ir delante del rey, más si no tenía una audiencia, más si no tenía una excusa validera para estar frente al rey. Y hace tiempo que no la llamaba. Entonces Esther le transmite ese miedo a Mardoqueo. Mardoqueo le dice: no olvides de dónde eres, de qué pueblo eres. Quizás Dios te puso en ese lugar de reina para que ahora salves al pueblo de Israel. Si tú no quieres hacer nada, Dios se encargará de traer un libertador de donde fuese. Pero quizás Dios te puso en ese lugar para que salves al pueblo de Israel. Eso es lo que le hace reflexión a Mardoqueo. Porque Esther se podía haber lavado las manos. Y Mardoqueo sabía bien que el pueblo de Israel no dependía de las personas, sino de Dios, y que podía tener una libertad. Pero sabía bien que estando Esther como reina, la mano de Dios podía ser diferente. Pero Esther no se había dado identificada como judía o israelita, por ende nadie sabía dentro del palacio que Esther era israelita. Entonces manda a convocar al pueblo a través de Mardoqueo a que tengan 3 días de ayuno y oración. Y por 3 días el pueblo, tanto el pueblo como Esther, no comen, no toman agua, hacen todo un ayuno porque él ya se tenía que presentar. Y esto nos enseña también que a veces ante la situación difícil es importante el tema de consagrarse al Señor, ayunar, orar, estar bien y después seguir ante la presencia de Dios. Si Esther hubiera ido corriendo al rey, quizás no hubiera tenido la respuesta que tuvo y el desenlace de la historia. Por esto, Mardoqueo intercede así como lo hace Moisés delante de Dios, ante Esther. Esther va a interceder delante del rey de Persia con la ayuda de Adonai, por supuesto, ¿no? Entonces va ante la presencia del rey y el rey le da lo que es, no hay ningún problema con ello. Se ve que el hombre estaba enamorado de la mujer, ¿no? Y no hay ningún problema. Entonces todo lo que me pides, hasta la mitad del reino te daré. Entonces si a usted le complace, le dice ella, hacer un banquete que esté invitado tú y Amán. Cuando Amán se entera de esto, su orgullo se va a las nubes. Dice: si la reina me invita a su banquete es porque las cosas vienen bien, ¿no? Y no veo la hora de terminar a Mardoqueo sin saber lo que le iba a deparar el destino. A la mañana siguiente, a la noche, el rey tiene una pesadilla en un sueño y le dice a sus sirvientes que le trajeran las crónicas del reino. Y ahí se acuerda de lo que hizo Mardoqueo y le pregunta: ¿qué se le dio a este hombre? ¿A Mardoqueo? Nada, ni un agradecimiento, ni la clase le había dado Mardoqueo. Entonces cuando viene su principal consejero, que era Amán, sin este saber, cuando dice: ¿qué se le puede dar a un hombre que hizo algo por el rey? Este aconseja que lo lleven en andas, en un caballo, por todo Persia, que lo hagan en mano derecha del rey, no sé qué, pensando que eso venía para él, esa bendición. Así como le pasó a José, que ante el faraón dijo algo sin la intención, ¿no?, de que pusiera una persona capacitada para que lo salvara a Egipto de la hambruna, y lo nombraron a él. En este caso estuvo todo al revés. La intención era que el rey lo empoderara de él.
Pero Amán se va a llevar la sorpresa de su vida, que ese beneficio era para Mardoqueo, ¿no? Y llegó a la casa odioso y le cuenta eso a sus amigos y a su mujer. Y sus amigos y la mujer le dicen: si familia de Mardoqueo, del pueblo que tú decidiste matar, entonces la mano ahora cambió para tu vida, viene para abajo, cuesta abajo. No había terminado de decir eso, que lo llaman a Mardoqueo, porque Esther le había pedido el deseo que ella terminó pidiendo en el primer banquete, fue que vinieron a otro banquete el rey y Amán. Cuando están en medio del banquete, el rey le dice: ya sabes que la mitad de mi reino te daré. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿No? Ahí Esther abre su corazón y le dice: hay una persona que ha planificado el mal contra su pueblo, contra mi pueblo. Si nos hubiera llevado como esclavos, dice, yo no diría nada, pero está planificado el mal de parte de esa persona del pueblo, ¿no? Y se quiere matar a Amán, queda desconcertado cuando se da cuenta que el pueblo que él mandó matar es nada más el pueblo que es de la reina, ¿no? El rey se enoja escolarizadamente y se va un poquito, y Amán queda con la reina suplicando por favor que intercediera el rey por ella. Entonces, como este hombre se arrodilla ante Esther, cuando el rey vuelve y ve esa situación, dice: ¿qué? ¿Acaso te quieres acostar también con la reina delante de mis ojos? Entonces manda a atrapar a Amán, lo lleva a su casa, y ahí le dicen que en esa casa estaba preparando una cosa para matar a Mardoqueo ahorcado. Entonces el rey dice: vayan y ahorquen ahí a Amán. Y ahí se termina la vida de este malvado que había decidido atacar contra el pueblo de Israel. Pero el edicto ya estaba firmado por Asuero y no lo podía revocar, no había forma. Entonces Esther dice: tiene que haber alguna manera. Entonces Darío lo que dice es que le digan a todo el pueblo, que a todo aquel que lo ataquen, que ellos se defiendan, que el rey iba a proveer de armas y todo lo que el pueblo de Israel necesitaba para defenderse, que se defendieran. Obviamente que muchos no atacaron, pero muchos otros sí, pero el pueblo de Israel salió con manos poderosas. Como el sorteo, encima lo habían hecho por sorteo, había salido para el 14 de Adar, se recuerda en esta fecha, ¿no?, que Israel se pudo defender de sus enemigos y que la mortandad, seguramente habrán muerto algunos, pero muchos otros sobrevivieron. Que se tenía que celebrar con festividad y alegre, y eso fue lo que dijo Mardoqueo, y pasó a ser como el número 2 junto con Asuero y consejero del rey. Esther y Mardoqueo deciden escribir en un rollo lo que sucede, y la tradición dice, ¿no?, que el libro de Esther está escrito entre Esther y Mardoqueo. Y de hecho el libro mismo lo dice, que mandaron a escribir en un rollo todo lo que había sucedido para tenerlo de recuerdo, de memorial para las personas. Entonces todas las fechas nos sirven para recordar algo y para saber que Dios está del lado de su pueblo. Y que es importante interceder delante de Dios, no solo cuando quienes nos rodean hacen mal y se equivocan delante del Señor, sino también cuando otros planifican un mal hacia nosotros. Si no hubiera estado todo lo que pasó, no se hubiera podido salvar el pueblo de Israel. Y siempre es importante tomar las decisiones correctas delante del Señor y tomar los caminos correctos. Entonces, quiero decirles que tengan un feliz Purim. Nos encontramos el próximo viernes a las 19 horas. Como empezamos ahora los viernes más temprano, ya que el Shabbat arranca más temprano, y arrancaba a 7 menos 5, así que ya estamos arrancando con ustedes el Shabbat del día de hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 19 horas vía Fiday y Google Live. Sigo compartiendo lo que hacemos hoy en el canal de YouTube que se llama Casa de Oración Shema Israel. Si tienen alguna inquietud, algún pedido de oración, nos pueden escribir. Si tienen alguna duda, alguna cuestión que a veces surge y que podamos llevarle la luz a través de las Escrituras, no porque nos sepamos todos, sino que todos los días vamos a la palabra y todos los días vamos a aprender algo nuevo. Que sea un Shabbat bendecido y nos encontramos el próximo Shabbat. Adonai lo bendiga. Chao, chao.